No somos nosotros, ¿no? Sí. Sí. Sí, mío. Ahí está. Ahí está. Para, ya debería. A ver, quiero aceptar, pero. No, pero ahí no es. Ahí está. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo andas, Estefanía? Ahí está, genial, ¿Estamos? buenísimo. Sí, A sí. ver ahí. Bueno, te saludamos formalmente, saludamos a todos los que se van conectando también. Damos el comienzo a un nuevo ciclo, una nueva edición de este diálogo sobre el presente. Acá en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner estamos con Estefanía Cora, que es militante y diputada provincial en Entre Ríos. Estefanía, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias a ustedes por el esfuerzo, por las ganas y por construir estos espacios necesarios para los intercambios, para pensar la realidad, el presente, pero sobre todo construir herramientas analíticas para el futuro que necesitamos que sea más justo y más soberano. Bueno, gracias por las palabras. Bueno, vamos a empezar esta charla. Le pusimos un título que es Reforma Electoral y Boleta Única de Papel, que es un proyecto que se aprobó hace poquito en el Congreso Nacional. Inclusive le pusimos una pregunta en el título, que es si estamos preparados, digamos, o los ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas estamos preparados para votar con ese sistema. Y la primera pregunta es un poquito sobre eso, es que, bueno, sobre el debate de la boleta única de papel, se dijo mucho que ese proyecto venía como a modernizar el sistema electoral argentino, ¿no? Una de las virtudes que se destacaba de ese proyecto era eso. ¿Cuánto hay de cierto en eso de un proyecto, una boleta única de papel que viene como a modernizar un sistema electoral que está como viejo, como atrasado? Bueno, yo creo en primer lugar que es fundamental reconocer la legitimidad que tienen los sistemas electorales, en el caso nacional y en el caso de la provincia de Entre Ríos, en el caso de nuestra provincia, el nuestro tiene 90 años, y cuando uno se pone a estudiar o a tratar de ver cuáles son los argumentos a raíz de estos planteos conceptuales tan duros que se dan para tratar de cambiar el sistema, ¿no? Se dice que va a ser más transparente, se dice que va a ser más eficaz, se dice que va a ser más eficiente, que va a ahorrar, y la verdad es que cuando uno a eso le empieza a poner datos, los argumentos, bueno, están un poco endebles. Por ejemplo, lo primero que me preocupa de este procedimiento con el que se llevó adelante la reforma de la boleta única papel a nivel nacional es la falta de participación ciudadana. Digo, no ha habido audiencias públicas, no se ha escuchado a académicos, a formadores, no se ha escuchado a los partidos políticos, se ha hecho un como sí y a raíz de ese como sí, con las mayorías que se necesitaban en el Congreso, se avanzó con la modificación de lo que para nosotros es una columna vertebral del sostenimiento de la democracia, que es el código electoral, ni más ni menos. Digo, hay muchas ciudadanas y ciudadanos que el único momento en el que se sienten ciudadanos argentinos es cuando van y participan del día de las elecciones, del comicio electoral. Entonces, desde ese lugar, me parece que poner en tela de juicio la transparencia de un sistema que del 83 para acá no ha tenido
denuncias de fraude que hayan generado escándalos institucionales, que ha tenido alternancia democrática entre partidos, sobre todo desde el 2011 a la fecha. Digo, el nivel de robustez de nuestro sistema democrático en la alternancia de frentes electorales del 2011 a la fecha no lo habíamos tenido en épocas preexistentes. Entonces, lo que está en el fondo o alguna de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué esta lógica fundacional? ¿Por qué presentarse con una lógica fundacional que quiere ocultar qué? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la transparencia, para el caso en particular de los cuerpos de elección en los legislativos, en los cuerpos legislativos, no nos parece que sea más democrático, no nos parece que sea más transparente. Nosotros, el sistema que tenemos hoy, la boleta horizontal con los cuerpos, que a veces en la elección, depende de la provincia, son 7, son 8 cuerpos, para el caso de las legislaturas, sean legislaturas unicameral o como tenemos en mi provincia, Senado y diputados, uno tiene la posibilidad de leer todas las personas que te van a representar en los cuerpos colegiados. Bueno, para el caso de lo que está ocurriendo ahora en la provincia de Entre Ríos, solamente van a aparecer los primeros 7 nombres y solamente los 4 primeros en caso de paso. Entonces, la preocupación es cómo se empieza a hacer una especie de pastiche entre distintas legislaciones de boleta única papel, donde de acá tomamos la paso, de acá tomamos el diseño de la boleta, de acá. Y si eso no tiene un trasfondo de discusión, insisto, con participación democrática y ciudadana, se pueden cometer severos errores. Y al menos lo que está ocurriendo aquí es que se está proponiendo en la provincia de Entre Ríos la boleta más parecida a la boleta única papel de Córdoba, pero con sistema de paso, y que además, en ese sentido, digo, estamos hablando, bueno, de un boletón de tamaños importantes. ¿Esto significa que estamos negados a la herramienta? Que no. Lo que me parece es que tenemos que reconocer que tenemos un sistema, tanto el nacional como el de la provincia de Entre Ríos, que tienen altísima legitimidad en la comunidad. Entonces, si vamos a modificarlo, si vamos a mejorarlo, bueno, si uno cree en la buena voluntad de los gobernantes, tendría que presuponer que si lo quieren mejorar, se va a hacer con la voz del pueblo adentro. Y como eso no está ocurriendo, a mí me quedan serias dudas del para qué de este tipo de propuestas fundacionales al Congreso. Che, Estefanía, y si tuvieras que por ahí enumerar los principales cambios o modificaciones que introduce este sistema de boleta única papel, por ahí a grandes rasgos para los que nos están viendo y se van conectando, ¿cuáles serían esos cambios en la forma de votar, digamos, ¿no? que introduce esta boleta única papel? Bueno, principalmente es que nosotros tenemos el sistema actual, como te decía, el de los cuerpos individuales, posibilita que el partido tenga un rol fundamental a la hora de llevar adelante todo el proceso y la participación que está en el artículo 38 de la Constitución Nacional de los Partidos Políticos, que como sabemos, digo, porque este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, muchas veces se hacen mirando para otro lado, ¿no? Se toman desde otras latitudes, occidentales siempre, pero se tratan de hacer encajar en la República Argentina. Y nuestra República Argentina tiene un rol estratégico de participación de los partidos políticos, sobre todo del 83 a la fecha, en lo que ha sido la costosa recuperación democrática y el costoso entramado de acuerdos, que quizás el momento cumbre es el 94, pero cómo se van consolidando esos acuerdos en el rol que tienen los partidos políticos. Bueno, aquí al partido político se le dice, vos te corres un poquito de lado y va todo en el mismo boletón. Todas las propuestas y las ofertas electorales van en la misma boleta. Esto significa de alguna manera que el Estado pone a disposición de la ciudadanía el menú de ofertas electorales que presenta, y pero la contradicción con que a veces nombres, digamos, por ahí con nombres y apellidos más que con una identificación partidaria, digamos, de algún espacio. Con nombres y apellidos primero, pero también con una pauta que al menos es la que a mí me gusta poner en tensión para discutir, ni siquiera para ganar la discusión, que es nuestra boleta que tenemos y con la que estamos votando, y estas últimas elecciones hemos votado también, desde el candidato o candidata a presidente de la Nación hasta el último concejal de la ciudad de Paraná o de Chajarí,
estar en esa misma boleta implica una lógica de acuerdo, de consensos, de un frente electoral que hace una propuesta que tiene un sentido de comunidad, desde qué proyecto va a encabezar ese presidente o presidenta de la nación, Hasta el hasta último quién va a consejo. representar ese último concejal, que digo último en términos del número en el que se está en la lista. Cuando esto se rompe, o cuando por lo menos hoy, si se llega a aprobar en la provincia de Entre Ríos la boleta única papel, con la nacional ya aprobada, vos vas a tener por lo menos en Entre Ríos 2 boletones. Entonces mi pregunta es, ¿la persona que va a ir a votar va a poder dimensionar que esa propuesta electoral provincial, municipal, tiene un correlato, tiene un sentido con esa propuesta de ese candidato a presidente que va a estar en otra boleta? Y esto para mí no es casual, esto para mí no es inocente, porque creo que para quienes somos peronistas, la propuesta de Perón de la tercera posición y de soluciones argentinos a problemas argentinos, tiene que ver con un sentido de un refuerzo de la lógica de la comunidad y de ser un proyecto nacional y popular que tiene una dimensión federal en las propuestas electorales que hace. Entonces, de la misma manera, cuando esto hoy entra en contradicción o cuando se discute, es, bueno, se habla muchas veces de que este tipo de boletones, nuestra boleta en las aulas generaba una especie de contaminación visual. Bueno, hoy la contaminación visual va a estar en la calle producto de cada carita intentando instalarse en la ciudadanía para que cuando vean esa carita se refuerce adentro del cuarto oscuro o del aula o de la mesa que se logre definir. Aquí nomás, en la provincia de Santa Fe, nosotros estamos a 45 kilómetros aquí en la ciudad de Paraná. Mi vida académica ha sido en la ciudad de Santa Fe, la conozco, la transito, y la verdad que si hay santafesinos o santafesinas escuchándonos me van a contradecir o no aquí en los comentarios. Lo que ocurre las semanas previas a las elecciones es que la contaminación visual para el transeúnte, para el ciudadano, es agotadora, porque imaginemos que cada pedacito necesita que su cara sea la más vendida, la más conocida, y bueno, eso obviamente que quien tiene el capital para poder mostrarlo va a estar en detrimento de quien no tenga la posibilidad de hacerlo, y que además, insisto, refuerza proyectos individuales. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, se renuevan las bancas de consejos deliberantes cada 2 años. Bueno, esos concejales tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder instalarse en la ciudadanía cada 2 años con este tipo de boletas. Desde ese lugar entonces es que me parece que los argumentos con los que nos proponen la boleta única papel al menos están un poco endebles hoy. Sin ir más lejos, otra de las preocupaciones tiene que ver con esta altísima legitimidad que decíamos que tienen este tipo de boletas. En mi provincia, por ejemplo, las últimas elecciones ha habido entre un 70 y un 77% de participación electoral. Hay ciudades en las que se llega al 83%. ¿Es necesario cambiar el sistema cuando la gente, nuestros ciudadanos, van a votar creyendo en este sistema? Digo, en Ushuaia, en Paraná o en Trelew, la persona que va y mete la boleta dentro del sobre confía en que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Sabe que ese tiempo que se tomó para poner la boleta papel ahí dentro es para elegir a su intendente, para elegir... Bueno, esa confianza que hay en el sistema, si no se da con una discusión amplia, con foros, con debates, con toda la comunidad, me preocupa que pueda traer más soluciones que problemas. Ahí, escuchándote hablar, pienso en algo que en realidad ya viene antes de este proyecto de boleta única de papel, y que tiene que ver con este fenómeno de personalización de la política, digamos, ¿no? O sea, acentuar, de hecho, las campañas electorales, muchas de ellas, sobre todo las opciones que no son peronistas, se han montado sobre figuras individuales, ¿no? O sea, esta idea de hablar a los candidatos por su nombre, ¿no? O sea, centrar antes que la cuestión partidaria, la cuestión personal, digamos, o del nombre o de la figura del político que se presenta eventualmente en una elección. Y esto parece venir a reforzar un poco ese fenómeno, digamos, ¿no? de dispersión, de personalización, de individualización de la política, que va en detrimento de esta cuestión comunitaria que decís. Ahora, te pregunto sobre otra cosa, porque te escucho hablar también de esto de la falta de participación de la ciudadanía en el debate de este proyecto. Y si uno
también revisa lo que pasa en una provincia como la de Córdoba, que tiene un sistema parecido, digamos, o sobre el cual se tomó como referencia para el proyecto de boleta única de papel, hay un porcentaje ahí en las votaciones que es el voto en blanco o el voto nulo, que empieza a aparecer, digamos, con un porcentaje alto en votaciones que sean con sistemas de estas características, ¿no? Por confusiones, por no completar la votación adecuadamente, porque en definitiva no se conoce bien cómo funciona ese sistema. Y ahí la pregunta, ¿crees que estamos de alguna manera preparados, toda la sociedad argentina, para votar ya el año que viene con un sistema de estas características? Te voy a responder en dos líneas. La primera, ¿cuáles son las preocupaciones de las y los argentinos hoy? Digo, si tu cabeza está puesta en ver cómo no perdés trabajo, cómo llegar a fin de mes, cómo poder pagar el alquiler, cómo haces para que no te corten la luz, cómo haces para pagar la prepaga, cómo haces, digo, si tu cabeza está puesta en eso, ¿de verdad la prioridad de las y los argentinos iba a estar puesta en ver cómo estudia un nuevo sistema electoral? Entonces me parece que también hay un ocultamiento de agenda. Digo, esto se pone en agenda para que no se hable de otras medidas políticas que se están tomando en el gobierno de Javier Milei, que van en detrimento del derecho, ni más ni menos que del acceso a la salud, del acceso al financiamiento educativo, del acceso a que los jubilados puedan tener unos pesos magros más en el bolsillo y deciden metárselo. Entonces digo esto porque también lo planteábamos en la provincia de Entre Ríos. El gobernador Rogelio Frigerio ganó por 17.000 votos y acá no hubo un cuestionamiento a que el sistema funcione mal. Hemos perdido una banca en el Senado de la Nación en mi provincia por 1.042 votos y ninguno decidió hacer una denuncia por fraude o no. Entonces lo que digo es, en primera instancia, no creo que la cabeza de las y los argentinos de buena parte esté puesta en que esto sea una prioridad. Esto es una prioridad impuesta por un gobierno que quiere que se hable de estas cosas, que tiene una lógica fundacional, que quiere echar por tierra las dinámicas de comunidad, de partido, de organización, de agrupamiento que tiene nuestro pueblo, y ni que hablar de redes de solidaridad, reforzando estas lógicas de individualismo que estamos hablando. Pero también me parece que tiene que ver estos números que vos decís, ¿no? De aumento de voto nulo, voto en blanco. Nosotros aquí en la Cámara de Diputados de la provincia se lo preguntamos a los funcionarios de Frigerio que llevan adelante la modificación. Leímos los datos que nos preocupan del caso de Córdoba, de Santa Fe, pero también el incipiente de Mendoza, y la respuesta fue que hay una tendencia global por la cual la gente vota más ejecutivos que legislativos. Entonces, nosotros en Entre Ríos y nosotros en Argentina, ¿vamos a reforzar esa tendencia global? ¿Para qué? ¿Para esconder en la Cámara de Diputados? ¿Para que al argentino o al entrerriano le dé exactamente lo mismo quién redacta la normativa por la cual después el Poder Judicial tiene que llevar adelante una medida, por la cual el Ejecutivo aplica una política pública? Entonces, me parece que eso pone en contradicción el argumento de la transparencia y que de la misma manera que los paladines hoy de la transparencia llevan adelante estas discusiones, gente que no puede explicar el crecimiento de su patrimonio en un 500% en un año, como es el caso del presidente de la Nación. Entonces, si de última me vas a venir a hablar de una medida más transparente, bueno, hacelo desde un lugar ético. Y yo creo que hoy el caso de Javier Milei y de, bueno, ni que hablar Caputo, Sturzenegger y todos estos muchachos que ya los conocemos, que juegan con nuestra vida, con la bicicleta financiera, bueno, construyen estas herramientas en dos vías. Primero, para ocupar un lugar en la agenda, no sé cómo será, cómo ha sido en el caso nacional, pero en el caso provincial, cada vez que teníamos que dar una nota o cada vez que nos acercábamos a algún medio para hablar de alguna situación problemática de la provincia, la pregunta de las y los periodistas es, ¿y qué opina de la boleta única papel? Y la verdad que es una agenda impuesta. La verdad que estoy segura que si hacemos una encuesta y le preguntamos ahí en la vereda donde estás vos o en la vereda donde estoy yo, ¿hay boleta única papel en la República Argentina? ¿Sabías eso? Te van a decir que no, porque Estoy de acuerdo. nuestro pueblo hoy está con la cabeza puesta en otro lado. Por tanto, claro que hay preocupaciones de cara al año que viene. Te consulto otra cosa, se me ocurre pensar, porque lo estábamos viendo un poco, esta cuestión de la boleta única papel por ahí del lado del votante o del ciudadano o ciudadana que se va a encontrar con esta nueva forma de votar ya el año que viene. Pero pienso también del lado de la oferta, ¿no? Del lado de la oferta electoral, y hago hincapié en esta cuestión de la representación, porque Cristina viene diciendo hace unas semanas que
sobre todo en la candidatura a la presidencia del PJ, de una lista de formás parte, creo, así que bueno, te felicitamos también por eso. Esta cuestión de que está como fracturada, como quebrada esa representación entre una dirigencia, dentro del peronismo específicamente, de la dirigencia con el pueblo o con las demandas del pueblo que lo eligieron para representar a ese dirigente peronista, ¿no? Entonces, digamos, pensando que va a haber una cosa más lavada en términos de pertenencia política, partidaria, porque en la boleta no va a aparecer tan resaltada esa pertenencia política electoral, ¿crees que eso puede llegar a reforzar en ciertos sectores de la dirigencia o generar una relajación respecto a la obligación que tienen de representar a aquellos que los votaron para llevar adelante cierta actividad política o cierta responsabilidad, y ahora como esa cuestión partidaria queda tan diluida un poco, les da la posibilidad de seguir actuando de ese modo, por lo menos dentro de lo que es el peronismo, ¿no? Sí, claramente la boleta con la que venimos votando de nuestro partido, si la tenés en el registro de la memoria visual, tiene en la cara el perfil de Perón y Evita y el perfil de Néstor. Entonces, digo, hay una definición política, hay un compromiso ético y hay una filosofía de vida que uno asume o se presupone que todos deberíamos asumir al momento de formar parte de ese concepto que le ofrecemos a la sociedad, de esa doctrina, de esa filosofía de vida, de esas banderas, de cuáles son los resortes de soberanía, de independencia y de justicia que nosotros le queremos proponer a esa sociedad. Si eso está más laxo, si eso queda solamente en poner como candidato, y esto no es en detrimento de nadie, ¿no? Pero digo, hemos tenido casos donde se presenta alguien muy popular porque se ha hecho muy conocido por determinada rama del arte, del deporte o de lo que fuera, y las plataformas se suben a eso porque ya hay un preconocimiento que hace que ese candidato pueda funcionar un poco más rápido que otro. Y ahí lo que me preocupa o lo que me pregunto es cuál quedaría o cuál sería el rol o qué queda para los militantes y las militantes del pueblo a la hora de ser representantes de Estado en este tipo de proyectos, en este tipo de ideas, ¿no? ¿Quiénes van a representar? ¿Van a representar los más conocidos? ¿Van a representar los que más dinero tengan? ¿O va a representar un hijo de trabajadores, de docentes, que es militante, que, no sé, un nieto de almacenero, que lo convocó Néstor a militar, a ser parte de algo grande y que dedica su vida a eso? Bueno, ¿qué lugar queda para esos militantes para ser representantes constituyentes del pueblo si del otro lado lo que tenemos es este aparato que pareciera imparable con este tipo de dispositivos y de sistemas? Entonces, a mí me quedan algunas contradicciones también sobre, bueno, quiénes son o qué tipo de proyectos son los que promueven estas ideas. Digo, no es casual, hoy se está discutiendo en Chaco, se está discutiendo en Chubut, se está discutiendo en mi provincia, recientemente la última que se ha sumado es Mendoza, y no significa, digo, que las provincias que lo tengan no hayan dado sus discusiones de fondo o el rol que ha tenido el peronismo en Córdoba, pero sí me parece que no es casual que los proyectos que nos sentimos parte de algo colectivo, nacional, federal, le ofrecemos a la ciudadanía resortes que de alguna manera tienen que ver con propuestas un poco más de mayor volumen ideológico, si se quiere, que este tipo de propuestas, bueno, de lo que se hace cuando uno mira cómo reforzar las lógicas neoliberales o las lógicas individualizantes, ¿no? ¿Qué tipo de representantes nos va a dar la BUC? Ahí, bueno, estabas mencionando que hay varias provincias que por ahí están debatiendo un proyecto similar o proyectos similares, y pienso en algo que es que, por lo menos en lo que han sido debates anteriores sobre proyectos parecidos, ¿no? de boleta única papel, que no es la primera vez que se debatió. En la época del macrismo hubo un debate importante en el Congreso Nacional sobre esto. Era esta idea, por ahí lo decían algunos periodistas, que es una forma de hacerle terminar al peronismo esta suerte de artimañas que suele desplegar en momentos de elección,
que no tenían castigo y que de repente, bueno, la modernización, una supuesta modernización del sistema electoral viene a terminar esta suerte de juego atado que pone en juego el peronismo, digamos, en cada elección. ¿Cómo crees cuál es el impacto, digamos, concreto del cambio del sistema electoral en, vamos a hablarle así como tradiciones políticas en la militancia peronista, o en el impacto que puede llegar a tener efectivamente en un espacio donde, como decíamos recién, la cuestión identitaria es absolutamente trascendental, digamos? Entonces, más allá de estas excusas que ha puesto la derecha o la oposición en su momento, ¿cuál sería el impacto, digamos, dentro del espacio nacional y popular, si querés, en términos más generales? Creo que va a ser fundamental construir herramientas creativas para saber que no jugamos con las mismas herramientas, no tenemos los mismos dispositivos de alcance mediático, tenemos y nos ponemos, y creo que si bien tenemos que ser creativos, tenemos principios y valores por los cuales, como decía Néstor, no los vamos a dejar en la puerta de la Casa Rosada. Nosotros para ganar una elección no hacemos cualquier cosa. Entonces me parece que ahí hay algo que poder pensar, que poder construir en cómo van a ser nuestras campañas, en cómo van a ser nuestros debates, en cómo vamos a acercar nuestras ideas. Creo que tenemos una historia reciente muy rica, tenemos la conducción de Cristina con una claridad y con una fortaleza, ahora también al frente del Partido Justicialista, para dar esas discusiones incluso adentro del partido en estos meses que quedan de cara a la elección nacional del 25 y después también del 27, pero creo que eso tiene una urgencia frente a este tipo de legislación, donde tenemos que encontrar un volumen de red, de potencia frente a lo que la realidad nos impone. Me parece que no es la primera vez que al peronismo se lo trata de diluir, se lo trata de esconder, se nos han proscripto, digo, hemos vivido varios procesos de esto, ahora quieren cambiar las reglas del juego en algo que me parece que no resiste análisis. Digo, Macri ganó con esta boleta, digo, Milei ganó con esta boleta, digo, ¿a quién le quieren hacer creer? Digo, en el 2015 perdimos por muy poco y fue con esta boleta. Entonces, me parece que la alternancia, como te decía al principio, que hemos tenido en estos últimos años, rebate claramente esa impostura de un análisis que creo que solamente se buscan reforzar esas caritas visibles. Y te digo en algo que pasa en nuestra provincia, digo, nosotros podemos hacer una militancia extraordinaria, podemos tener el mejor candidato a gobernador o gobernadora de mi provincia. Ahora, Rogelio Frigerio se sienta 4 días en el programa de Mirta Legrand, 4 sábados consecutivos, Claro. y yo lo que tengo que discutir en las jornadas que nos encontramos con nuestra comunidad es qué linda era la corbata de Frigerio en el programa de Mirta Legrand. Entonces, digo, frente a eso, sí, yo celebro estos encuentros porque vamos a tener que encontrar herramientas más dinámicas, de mayor visibilidad, ponerle cabeza a esos procesos, pero sí me parece que siempre, o al menos creo que hay que hacerlo, sin negociar, como hacen, sí, estos tipos, cómo llegar a nuestro electorado, digo, con la verdad, con qué tipo de proyectos podemos ofrecer, con los límites que también tenemos, ser sinceros con nuestra comunidad y nuestro pueblo, cuáles son los límites que tenemos y cómo pueden nuestro pueblo en un ida y vuelta certero ayudarnos a sortear esos límites, digo, quienes somos representantes desde un intendente hasta una legisladora, un concejal, una presidenta, tenemos los límites que tiene un político del campo nacional y popular hoy en América Latina, hoy en Argentina. Eso me parece que hay que ser profundamente sincero para poder hacer parte del pueblo, hacer parte de la comunidad a la hora de dar discusiones de fondo, que creo que es lo que se viene en Argentina, porque lamentablemente soy un poco pesimista de las políticas públicas que está tomando Javier Milei, Sturzenegger y Caput. Estefanía, bueno, saludamos a todos los que se van conectando, que son muchos, saludamos a todos, recordamos que estamos acá con Estefanía Cora, que es diputada provincial de la provincia de Entre Ríos. Bueno, ya un poco también acercándonos un poquito al cierre de esta charla y este diálogo que estamos teniendo. Tengo por ahí dos preguntas como para compartir con vos. La primera es,
algo que tiene que ver con los documentos propositivos que presentó Cristina durante este año. Esos documentos tienen, digamos, o han tenido una enumeración de propuestas o de temas que el peronismo debería debatir de cara a las próximas elecciones o para presentar un programa de gobierno más concreto. Y hay algo que tiene que ver quizá con las prácticas republicanas, lo podemos decir en términos generales, que es algo que siempre ha quedado del lado de la derecha, ¿no? Como una especie de bandera o como una especie de propiedad que nunca fue peronista, digamos, a pesar de haber tenido varios ejemplos a lo largo de su historia de mejora de la calidad institucional. Sin embargo, es una bandera que no nos corresponde o parece no correspondernos a nosotros su defensa, sino siempre a la derecha. ¿Crees vos, pensando en la cuestión electoral o la cuestión republicana en su conjunto, crees que estamos en condiciones, siguiendo esa lógica propositiva, de acercar alguna idea o alguna propuesta en esa clave que puede llegar a formar parte de un programa de gobierno? Lo digo en términos generales, puede responder a la cuestión del sistema electoral o alguna otra cuestión como para hacernos de esa bandera que siempre queda al lado de enfrente. Sí, en primera instancia, como te digo, yo creo que ahí, además de las propuestas propositivas futuro que plantea la compañera, hay un dato de la historia que la define, ¿no? Digo, Cristina, ante cada medida que ha decidido tomar, lo ha hecho de manera amplia, plural, construyendo foros, construyendo instancias de debate, y cuando algo en la sociedad generó un punto de tensión, lo mandó al Congreso. O sea, me parece que esa legitimidad es el soporte sobre el cual nosotros podemos pensar cómo perfeccionamos, mejoramos. En lo puntual, me parece que hay un dato relevante en construir una dinámica de articulación con nuestra comunidad, de un mano a mano mucho más directo, mucho más eficiente y mucho más robusto, y para eso yo insisto que los partidos y las agrupaciones tienen que tener un rol central, tienen que tener un rol protagónico, porque ¿quiénes son los canales de transmisión que hacen que una propuesta le llegue más rápido a nuestro pueblo? Esos vasos comunicantes tienen que tener además un fuerte volumen. Y ese me parece que es el principal problema que estamos teniendo ahora, donde al calor de estos últimos 10 años, donde pareciera que efectivamente en muchos resortes la política no le ha podido dar respuestas materiales a nuestro pueblo sobre todo, y en algunos otros resortes culturales también. Bueno, cuanto más se aleja la comunidad de la política, cuanto más se aleja de la participación, bueno, terminamos teniendo este tipo de gobierno. Entonces, desde ese lugar y desde esas propuestas, creo que lo más importante es reforzar un sistema democrático con mayor participación. ¿Cómo craneamos la mayor participación de la ciudadanía? No, y ni siquiera desde una mirada de lo partidario, digo, de saber qué pasa con la cosa pública, cómo nos involucramos en la cosa pública. Me parece que hay que poder encontrar algunos de esos resortes, que cada uno lo haga desde el partido que elige, y si no, que no tenga incluso al principio una identificación partidaria, pero sí que te importe por qué se toma determinada medida de política pública en tu pueblo, a nivel nacional, cómo eso te transforma la vida. Bueno, esos intersticios me parece que hay que poder encontrarlos, porque, insisto, el embate contra las democracias liberales, el embate contra la participación de la ciudadanía en la cosa pública, lo que termina siendo es un gobierno de pocos. Los gobiernos de pocos fagocitan a la clase media, los gobiernos de pocos aumentan la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, pulverizan el índice de Gini, que la jefa ha tratado siempre de tomar medidas económicas para poder tener una sociedad más justa. Entonces, me parece que hay que encontrar y pensar y cranear herramientas de mayor participación, de convocatoria, de enamorar. Y eso se hace con política, eso se hace con política y con verdad. Y me parece que eso es un poco lo que no le perdonan a Cristina, ¿no? Que le ha hablado siempre al pueblo de frente, enfrentándose a poderes concentrados, tomando definiciones que muchas veces en el momento parecen o parecieran que son de altísimo impacto social, o que van a generar tensiones, o que, bueno, yo creo que el pueblo a eso lo agradece y lo respeta cuando sabe que es en defensa propia, y creo que ahí está también el alto volumen de legitimidad que Cristina sigue teniendo en la sociedad.
Sí, Estefanía, bueno, te hago las dos últimas como para ir cerrando y agradeciéndote muchísimo que hayas estado con nosotros acá en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que bueno, estamos de vuelta lanzando una serie de cursos, las inscripciones están abiertas, así que les recordamos a todos y a todas que se van a poder inscribir a cada uno de ellos. Una por ahí más cortita es si crees que los partidos o los espacios políticos y aquellos sobre todo ligados al peronismo van a tener que estar muy cerca el año que viene de la sociedad y pensar inclusive en proceso de capacitación para la votación del año que viene, entendiendo quizá de que el Estado adrede, ¿no? Digo, el Estado liderado por Javier Milei, no disponga ni los recursos ni la voluntad para llevar adelante un proceso de concientización o de aprendizaje o de capacitación de la sociedad para una votación que ya se nos viene y que va a tener un nuevo sistema. Entonces, esa primera pregunta, si los partidos deberían estar pensando quizá en jornadas de capacitación para votar en el que viene. Absolutamente, absolutamente. Digo, ya sabemos, como te decía recién, con qué reglas de juego juegan quienes imponen algunas de estas normativas. Entonces, las estrategias militantes van a ser fundamentales, porque digo, ¿cómo reducimos frente al problema y ya teniéndolo como algo inminente? ¿Cómo reducimos el voto en blanco? ¿Cómo reducimos ese voto nulo? ¿Cómo evitamos la confusión? Digo, en nuestra provincia se está pensando en la boleta nacional es en sentido vertical y la boleta provincial va a ser en sentido horizontal. Digo, la confusión va a ser total. Total, Digo, estamos absoluto. hablando Claro. de un nivel de confusión generalizada donde vos por primera vez en el caso de Entre Ríos se va a llevar adelante la boleta papel, en el caso de Nación y Provincia en dos sistemas diferentes. Entonces, no solo es la formación y la capacitación, sino también la dinámica que eso tenga, digo, la red, cómo ampliamos nuestra red para que eso llegue a todo el país, para que se exprese la voluntad del elector. A mí lo que más me preocupa de este tipo de iniciativas es para qué están pensadas, porque yo lo decía hace unos días en un medio que me hizo una entrevista, soy fiscal partidaria del año 2007, 2009 creo. Y la verdad es que mi responsabilidad, además de Sí, como preservar fiscal. como fiscal partidaria, además de la responsabilidad partidaria de cuidarle el voto al peronista, mi responsabilidad es cuidarle el voto al elector. Digo, Totalmente. Ahora más cuando, que todos, antes. cuando todos estamos ahí con la puerta cerrada contando votos, lo que todos queremos es que el elector que se acercó, que emitió su voto, que cumple con su rol de ciudadano argentino, entrerriano, paranaense, sepa que ese voto significa la representación de la persona que eligió. Entonces, a mí me preocupa muchísimo este proceso. Creo que nos vamos a tener que dar estrategias muy dinámicas, aceitadas y de muchísima militancia para que el voto de la y el elector en la provincia de Entre Ríos y en la República Argentina esté bien expreso en ese cuadradito. Digo, aquí se está discutiendo en la provincia de Entre Ríos el cuadradito de voto Donde lista vas a completa. tener que hacer el tilde. Claro. Entonces vos vas a tener el voto lista completa y por una confusión, porque están arriba, en otra propuesta que se está haciendo, están gobernadores y legisladores y después intendentes y concejales. Entonces, puede prestarse a confusión el voto lista completa y después abajo voto al intendente. Total. Entonces, digo, eso ya va a ser un voto nulo. Nosotros estamos discutiendo acá la posibilidad incluso, mañana tenemos comisión de una cláusula transitoria para esta primera elección de estas características, para poder evitar la mayor cantidad de votos nulos y en blanco. Me parece que estamos ante un desafío, que no hay que correrse de la discusión, que si estas agendas se imponen también por algo es, hay que asumir la cuota de la responsabilidad que tenemos de por qué terminan gobernando este tipo de proyectos, pero también me parece que manteniendo la credibilidad, la confianza y la fiabilidad de todo lo que hacemos con nuestro pueblo, más temprano que tarde vamos a poder tener herramientas más robustas, más seguras y más parecidas a nuestro pueblo. A mí no me da lo mismo tener herramientas electorales que tengan que ver con Europa, que tengan que ver con algún estado de los Estados Unidos, sino que tengan que ver con la idiosincrasia cultural de mi pueblo, que tengan que ver con la historia de los partidos de mi pueblo, y en ese sentido me parece que el peronismo sigue teniendo mucho que decir y aportar por la interpretación popular que tiene. Votación directa, votamos un domingo. Piensen que las elecciones mañana
mañana martes votan en Estados Unidos, votan un martes, digamos, con lo que eso implica, digo, jornada laboral, nosotros votamos un domingo. ¿Van a votar? ¿Eh? Quienes van a votar. Quienes vayan a votar, porque además el voto no es obligatorio y es el mejor sistema que tenemos, hay que cuidarlo muchísimo, digamos, hermoso, hermoso. Bueno, te hago la última entonces para cerrar, y tiene que ver con esto, que hay algo, por lo menos se prendió una chispita, digamos, de esperanza o de expectativa con la presidencia de Cristina al frente del PJ, y pensando quizá, ojalá sea en breve, la posibilidad de un retorno a un gobierno nacional y popular. ¿Cuáles crees vos que, ya sea en la cuestión electoral, republicana, económica, social, quizá una pregunta un poquito más amplia, van a ser, cuáles son los desafíos que van a aparecer o existir para el movimiento nacional y popular, y si esos desafíos van a tener que ver fundamentalmente con apagar incendios, en función de cómo queda el país en ese momento, o estamos en condiciones quizá de pensar en proyectos superadores o en propuestas superadoras? Absolutamente. Creo que hay una foto que mirar en el año 2003, en el rol estratégico de Néstor a la hora de construir consensos. Creo que tenemos que poder pensarnos en un proyecto superador, en un proyecto que va a tener que garantizar una escucha permanente, pero también propuestas concretas. En el plano, sobre todo, de algo que me atraviesa y que vengo militando y construyendo, creo que en el plano de la educación y de la inversión en ciencia y tecnología va a ser fundamental. No hay proyecto de país soberano sin inversión en educación y en ciencia y tecnología, pero además de inversión, me parece que hay que poder encontrar las herramientas por las cuales esa educación represente a nuestro pueblo y sea parte de un proyecto estratégico. Ese 6,5 del PBI de educación que Cristina pudo garantizar y que nuestro proyecto pudo garantizar, después hay que darle una trazabilidad para saber cómo esas argentinas y esos argentinos, con toda esa inversión en las becas Progresar, en las becas Belgrano, bueno, toda esa inversión está en el desarrollo de un país, y no lamentablemente como nos ha terminado a veces pasando, que por decisiones de inestabilidades económicas que precedieron luego, esos argentinos y esas argentinas que formamos con nuestros recursos terminan trabajando en empresas en Alemania o terminan siendo trabajadores de otras latitudes o investigadores en otras latitudes, porque pareciera que aquí formamos e invertimos y a la hora de capitalizarlo, bueno, perdemos esos recursos. Me parece que hay que tener un plan y una estrategia consciente en ese sentido, que nos ha ayudado mucho el programa Raíces en su momento, pero que hay que darle una vuelta de rosca a cómo invertimos en recursos técnicos, en recursos humanos de la República Argentina, para que después efectivamente eso se traduzca en un proyecto de soberanía. Y en eso creo que hay mucho para cortar, para pensar y para decir, porque fundamentalmente este tipo de iniciativas legislativas, este tipo de boletas, para mí tienen mucho que ver con poner en tensión la soberanía, ¿no? No estamos hablando de cualquier proyecto, digo, ¿qué se está mirando y qué se está recortando y hacia dónde se están poniendo los magros recursos que se ponen? Bueno, tiene que ver un poco con la soberanía. Entonces, me parece que educación, ciencia y tecnología es vital, y trabajo. Bien. Trabajo, como ya, al menos en el caso de Cristina y de la mano de Néstor y muchos argentinos y argentinas, se pudo avanzar en trabajo registrado y no en muchas otras aristas que sabemos que después terminan siendo la cara crítica de la lucha entre trabajadores y desocupados o trabajadores no registrados. Bueno, institucionalizar alguno de esos procesos me parece que son parte de la discusión que se viene. Bueno, Estefanía, la verdad un placer haber charlado contigo hoy acá desde la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. La verdad que fue muy rica la charla y la conversación, así que te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a vos, Diego, un gusto. Ya nos conoceremos personalmente. Sí, claro. Y a disposición para seguir pensando, analizando. Insisto con esto, no es una negación a la herramienta boleta única papel ni a cualquier propuesta que se haga, es una negación a la política de espalda al pueblo. Si no hay audiencias públicas, si no hay participación ciudadana y en aquello que es la columna vertebral de cómo un ciudadano ejerce su voto y cómo confía en un sistema, si se hace a puertas cerradas, bueno, algo me parece de contradicción en eso hay. Bueno,
muchísimas gracias de nuevo. Les mandamos también un saludo a todos los que se conectaron, que estuvieron con nosotros compartiendo la charla. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes acá en la Escuela de Justicia de Torqueno. Les mandamos un beso a todos y a todas. Chao, Estefanía. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias. Adiós, Chau. compañera. Adiós. Chau, chau. Adiós.